Buenas tardes tengan todos mis amados hermanos. Le habla el apóstol pastor Manuel Villanueva, presidente del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministros Independientes de los Estados Unidos, Arcacol. Y estoy abriendo en vivo, esto ya lo he discutido otras veces, pero lo estoy grabando para YouTube a la misma vez, para que quede grabado. Hay una serie de pastores que están estudiando nuestras doctrinas, están pidiendo que poco a poco las grabemos para ellos poderlas. Está frío, estaba nevando aquí en New Jersey y están pidiendo que hablemos un poquito de esto. Yo le voy a explicar algo, voy a hablar de la ley de Dios. Saludos, Florencio Vázquez, Dios te bendiga. No quiero entrar en controversia, simplemente voy a explicar nuestras doctrinas. Quiero que usted como cristiano, antes de juzgar, si el Señor se lo permite y usted está dispuesto, analice primero los textos bíblicos y lo que yo voy a plantear de la ley de Dios. ¿Y por qué nosotros creemos en nuestras enseñanzas que la ley de Dios todavía está vigente? ¿Y cuál ley de Dios es la que está vigente? ¿Verdad? A esos efectos, hoy voy a grabar esta doctrina y luego grabaré el sábado, pero también se están grabando, hay 4 en Apóstol Manuel Villanueva en YouTube, hay 4 videos que hablan sobre el estudio completo de fiestas y los sábados ceremoniales abolidos en la cruz del Calvario, para que de esta manera vamos a poder descifrar todo este enredo y engaño que Satanás nos ha metido en que todavía ya la ley, que no hay mandamiento y un montón de cosas. Así que le suplicamos su paciencia, le suplicamos que analice antes de comentar, antes de hablar, antes de opinar, analice bien lo que dice, basado a la luz de la Biblia y la palabra de Dios. Así que, Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, a través del Espíritu Santo, quien te exprese a cada hermano, a cada amigo. Señor, que va a ver esto grabado o lo está viendo en vivo. Señor, ilústrale, Señor, muéstrale tu rostro y lo que realmente tú quieres que aprendamos, Señor, con la enseñanza de lo que es la ley de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amado hermano, la ley de Dios está fundamentada nuestra creencia, nuestra doctrina, en los principios de la ley de Dios que están incorporados en los 10 mandamientos, amado hermano, y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor y la voluntad, el propósito de Dios, amado hermano, el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios para todas las personas en esta época en la que vivimos. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma de juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor, de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio del cristiano. Como base fundamental de la doctrina está sostenida en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, el Salmo 47 y 8, Mateos 22, del 36 al 40, Deuteronomio 28, del 1 al 14,
Mateo 5 del 17 al 20, Hebreos 8 del 8 al 10, Juan 15 del 7 al 10, Efesios 2 del 8 al 10, Primera de Juan 5, 3, Romanos 8, 3 y 4 y el Salmo 19 del 7 al 14. Nuestro fundamento para esta doctrina es la Sagrada Escritura. Y fíjense que todas las miradas están fijas en las montañas. La cumbre se hallaba cubierta de una espesa nube que hacía cada vez más oscura y se extendía hacia abajo, hasta que todo el monte estuvo velado en el misterio. En la oscuridad brillaban, amados hermanos, los relámpagos, mientras que el trueno retumbaba una y otra vez. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Éxodo capítulo 19, versos 18 y 19. Tan poderosa era la majestuosa revelación de la presencia de Dios, que todo Israel temblaba. De pronto cesaron los truenos, el sonido de la trompeta, y el silencio se hizo pavoroso. Entonces Dios habló desde la espesa oscuridad que velaba su presencia en las cumbres de las montañas. Movido por un profundo amor hacia su pueblo, proclamó los 10 mandamientos. Dijo Moisés: Jehová vino del Sinaí de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo y quiso levantarlo. Todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron tus pasos. Ellos siguieron tus pasos, recibiendo la dirección de ti, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 33, versos 2 y 3. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no solo se reveló a sí mismo como la majestuosa autoridad suprema del universo, también se describió como el redentor de su pueblo en Éxodo 22. Porque es Él el Salvador. Llamó no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Léase Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Obedecer 10 breves, abarcantes y autoritativos preceptos que cubren los deberes de los seres humanos para con Dios y para con sus semejantes. Y dijo Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el día 7º, por tanto bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20 del 3 al 17. Ahora, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la ley.
Como un reflejo del carácter de Dios, la ley de los 10 mandamientos es moral, espiritual y abarcante, contiene principios, amados hermanos, universales. Es un reflejo del carácter del dador de la ley, o sea, es el reflejo del carácter de Dios. En la ley de Dios, la Escritura presenta los atributos divinos a semejanza de Dios. La ley de Jehová es perfecta y el precepto de Jehová es puro, de acuerdo al Salmo 19, 7 y 8. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12. Todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Que para siempre, dice el salmista, los has establecido. Salmo 119, 151 y 152. En verdad, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Los 10 mandamientos, amigos y hermanos, que no nos han explicado correctamente y nos los han sacado de contexto, representan una ley moral. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Definen nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestros semejantes. La Escritura llama pecado a la transgresión de la ley de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Esa misma ley que ahora los cristianos dicen que fue abolida y que el mandamiento no es una ley completamente espiritual. Completamente espiritual. Sabemos que la ley es espiritual y lo establece, amado hermano, el libro de Romanos. El mismo Pablo hablando en Romanos capítulo 7, verso 14. Por lo tanto, únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del Espíritu pueden entenderla y pueden obedecerla. Juan 15, 4, Gálatas 5, 22 y 23. Él es el Espíritu de Dios el que nos capacita, amados hermanos, para hacer la voluntad. Hechos, capítulo 1, verso 8, Salmos 51, 10 al 12. Al permanecer en Cristo, recibimos el poder que necesitamos para llevar frutos para su gloria. Juan 15, 5. Las leyes humanas se refieren únicamente a los actos externos, pero de la ley divina se dice amplio sobremanera es tu mandamiento. Es grande en sobremanera. Salmo 119, 96. Abarca nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos y emociones, como los celos, la envidia, la concupiscencia, la ambición. En el Sermón del Monte, Jesús hizo énfasis en esta dimensión espiritual de la ley, revelando que la transgresión comienza en el corazón. Léase Mateo, capítulo 5, 21 y 22. Verso 27 y 28, Marcos 7 de 21 y 22. Entonces, nosotros no podemos seguir viendo una ley como negativa, como que es una carga, porque realmente nos confronta y nos lleva a la realidad de entender qué es lo bueno y lo malo y cuáles son las cosas que le agradan a Dios. Por eso es una ley completamente positiva. Los mandamientos son una ley positiva. El decálogo es mucho más que una corta serie de prohibiciones. Contiene principios sumamente abarcantes. No solo se extiende a lo que debemos hacer, sino que también, amado hermano, abarca lo que debemos hacer. No solo se requiere de nosotros que nos abstengamos de actividades y pensamientos malos, también debemos aprender a usar con fines benéficos los talentos y dones que Dios nos ha concedido como seres humanos. De este modo, cada precepto negativo tiene una dimensión positiva. El ejemplo, el 6º mandamiento que dice no matarás, tiene como su aspecto positivo promoverás la vida. Es la voluntad de Dios que sus seguidores busquen la forma de promover el bienestar y la felicidad de todo aquel que se lo coloca dentro de la esfera de su influencia, amado hermano. En un sentido profundo, la comisión
evangélica coloca dentro de la esfera de esa influencia un sentido profundo: las buenas nuevas de salvación y vida eterna en Jesucristo. Descansa en el principio positivo incorporado en el sexto precepto. Por eso que cuando se aprueba la ley del aborto, es un asesinato prohibido en la palabra de Dios. No matarás. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de la felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el hermano y la hermana obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios. ¿Quién, amado hermano, quién a revelar a los hombres los principios inmutables de su justicia procura escudarlo de los males que provienen de la transgresión y del pecado? Es una ley completamente sencilla de entender y de aplicar. Nada tiene que ver con cargas ni pesos. Los 10 mandamientos son profundos en su abarcante sencillez. Son tan breves que hasta un niño puede aprenderlos rápidamente de memoria. Y a la vez son tan abarcantes que cubren cualquier pecado posible. No hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden comprender las grandes verdades que implica la observancia de los mandamientos. El intelecto más débil puede captar esta regla. El más ignorante puede regular su vida y formar su carácter de acuerdo con las normas de vida. Los 10 mandamientos son una ley de principio. Los 10 mandamientos constituyen un sumario de todos los principios correctos. Se aplican a la totalidad de la humanidad de todas las épocas. Dice la Escritura: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El decálogo, las 10 palabras o 10 mandamientos de Éxodo 34, 28, consisten en 2 partes indicadas para las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios las escribió con su dedo. Deuteronomio 4, 13. Los primeros 4 mandamientos definen nuestro deber para con nuestro Creador y Redentor, y los últimos 6 nuestros deberes para con nuestros semejantes. Esta división en 2 aspectos se deriva de 2 grandes principios fundamentales: del amor sobre los cuales se funda la operación del reino de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo a Lucas 10, 27, Deuteronomio 6, 4, 5, Levítico 19, 18. Los que viven de acuerdo con estos principios se hallarán en completa armonía con los 10 mandamientos, por cuanto esto expresa dichos principios en mayor detalle en la convivencia y en la vida de cada ser humano. El 5º mandamiento, por ejemplo, requiere que los hijos se sometan a sus padres como los agentes asignados por Dios para la transmisión de su voluntad revelada a las generaciones futuras. Deuteronomio 4, del 6 al 9, Deuteronomio 6, del 1 al 7. El 6º mandamiento protege la vida enseñándonos a considerarla sagrada. El 7º prescribe la pureza y salvaguarda la relación marital. El 8º protege la propiedad. El 9º resguarda la verdad y prohíbe el perjurio. Y el 10º alcanza la raíz de todas las relaciones humanas al prohibir que se codicie lo que pertenece al prójimo. Por eso es que los 10 mandamientos se convierten en una ley única. Los 10 mandamientos poseen la distinción especial de ser las únicas palabras que Dios habló en forma audible ante una nación entera. Deuteronomio 5:22.
No deseando confiar esta ley a las mentes olvidadas de los seres humanos, Dios procedió a grabar los mandamientos con su dedo en 2 tablas de piedra que debían ser preservadas dentro del arca del tabernáculo. Éxodo 31:18, Deuteronomio 10:2. Con el fin de ayudar a Israel a la aplicación de los mandamientos, Dios le dio leyes adicionales que detallaban la relación con él y con sus semejantes. Algunas de estas leyes adicionales enfocaban los asuntos civiles de Israel. Leyes civiles, como se le conocen. Otros regulaban las ceremonias de los servicios del santuario, leyes ceremoniales. Dios comunicó al pueblo estas leyes adicionales valiéndose de un intermediario, Moisés, quien las escribió en un libro de la ley. Las colocó al lado del arca del pacto de Jehová, Deuteronomio 31, 25 y 26. No dentro del arca como había hecho con la relación suprema de Dios, el decálogo. Estas leyes adicionales, las instrucciones de Moisés, se conocían como el libro de la ley de Moisés. Le hace el libro de José 8:31, Nehemías 8:1. El libro de Moisés, segunda de Crónica 25:4, o simplemente la ley de Moisés, segunda de Reyes 23:25, segunda de Crónica 23:18. Por eso es que tenemos que entender cuál era la ley de Moisés dada a los levitas y cuál era la ley de Dios para la eternidad, desde la eternidad para la eternidad. Los 10 mandamientos son una delicia, amado hermano. La ley de Dios es una inspiración para el alma, dijo el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. He amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Aunque aflicción y angustia se han apoderado de mí, afirma David, tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, 97. Salmo 27, 127, 143. Para los que aman a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Busque primera de Juan capítulo 5, 3. Son los transgresores quienes consideran que la ley es un yugo intolerable, por cuanto los designios de la mente es pecaminoso, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. Le hace Romanos 8:7. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 8, verso 7. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Dios dio su ley a fin de promover abundantes bendiciones para su pueblo y llevarlos a establecer una relación salvadora con Él mismo. Los mandamientos, mis queridos hermanos, revelan la voluntad de Dios para la humanidad. Y esto no se lo explican a usted, simplemente se enfocan en atacar que no tenemos que guardar mandamientos. Pues siga pecando entonces, porque si no se guarda mandamientos se puede pecar. Como la expresión del carácter de Dios, de su amor, los 10 mandamientos revelan su voluntad y propósito para la humanidad. Demanda perfecta obediencia, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todo, dice Santiago 2:10. La obediencia de los 10 mandamientos como regla de nuestra vida es vital para nuestra salvación. El mismo Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Si quieres entrar en la vida. ¿A qué vida se refería Jesús? A la vida eterna. O sea, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. Por cierto, Nuevo Testamento. Esta obediencia es posible únicamente por medio del poder que provee el Espíritu Santo, el moral en nuestro interior. Los 10 mandamientos son la base de Dios, del pacto de Dios con su pueblo. Moisés escribió los 10 mandamientos con otras leyes explicativas en un libro llamado el libro del pacto. Leas Éxodo 20 del 1 al 24 y 8. Especialmente Éxodo 24, capítulo del 4 al 7. Más tarde llamó a los 10 mandamientos las tablas del pacto.
indicando su importancia como la base del pacto eterno, Deuteronomio 9:9, Deuteronomio 4:13. Funciona como las normas de juicio. Dice el salmista que se asemeja a de Dios. Todo mandamiento son justicia. Salmo 119, 172. La ley, por lo tanto, establece la norma de justicia. Ninguno de nosotros será juzgado por nuestra conciencia. Ninguno de nosotros será juzgado por nuestra conciencia, sino por los principios justos de los 10 mandamientos. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con esa encubierta, sean buenas o sean malas. Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14, Santiago 2:12. La conciencia humana varían, algunas son débiles, mientras que otras están contaminadas, son malas, están corrompidas o cuartelizadas. 1 Corintios 8, 7 y 12, Tito 1, 15, Hebreos 10, 22, 1 Timoteo 4, 2. A la manera de un reloj, no importa cuán bien puedan funcionar, debe ponerse de acuerdo con alguna regla exacta para ser valorada. Nuestra conciencia nos dice que debemos ser justos, pero no nos dicen en qué consiste la justicia. Únicamente la conciencia sincronizada con la gran norma de Dios, su ley, puede mantenernos libres de caer en la tentación y caer en el pecado. ¿Qué hace esa ley? Esa ley señala, amado hermano, esa ley señala el pecado. Como le dije, estoy explicando una de nuestras doctrinas fundamentales y en qué las hemos desarrollado nuestras creencias. Ahí las tiene para que usted la analice. El guardar los 10 mandamientos no es algo que se guarda por imposición, se guarda por amor. Y si usted tiene el amor para Cristo, lo va a hacer con alegría y gozo. Pero si lo mira como un peso, el guardar el sábado se puede convertir igual que la ofrenda de Caín en la presencia de Dios, si no se hace con el amor que el Señor requiere que se haga. Cuando usted va a aceptar los 10 mandamientos y de entre ellos el 4.º mandamiento, que es guardar el sábado, usted tiene que entender que usted va a pensar que van a haber muchos problemas. Yo trabajo, voy a perder, pero el amor me lleva a obedecer, pierda lo que pierda, porque en fe Dios me va a restituir lo que en ese día pierdo, en otros días con mayor abundancia. Pero los mandamientos señalan el pecado. Si los 10 mandamientos, los seres humanos no pueden ver con claridad la santidad de Dios, ni su propia culpabilidad, ni su necesidad de arrepentirse. No para saber que su conducta constituye una violación de la ley de Dios, no se sienten perdidos ni comprenden su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Con el fin de ayudar a que los individuos comprendan su verdadera condición, la ley funciona como un espejo. Los mandamientos funcionan como un espejo. Mire Santiago capítulo 1, versos 23 al 25. Los que miran en ella ven sus propios defectos de carácter en contraste con el carácter justo de Dios. De ese modo, la ley moral demuestra que todo el mundo es culpable delante de Dios. Romanos 3:19. Haciendo así que cada uno sea plenamente responsable delante de él. Por medio de los mandamientos, el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por cuanto el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción del mandamiento. Primera de Juan 3:4. De hecho, Pablo afirmó: yo no conocía el pecado sino por la ley, sino por el mandamiento. Romanos 7:7. Al convencer a los pecadores, amado hermano, de su pecado, los mandamientos les ayuda a darse cuenta de que están condenados bajo el juicio. Que están condenados bajo el juicio de la ira de Dios y que confrontan la pena de muerte eterna. Los hace consistentes en su absoluta
importancia. Entonces, cuando miramos los mandamientos de Dios como el espejo que nos presenta y nos señala y nos presenta que tenemos necesidad de ser redimidos por nuestros pecados, los 10 mandamientos se convierten entonces en un agente de conversión, me convencen y me ayudan a tener la relación que yo necesito tener con Jesús. Los mandamientos de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevarnos a esa conversión. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma, dice el Salmo 19:7. Una vez que por haber visto vuestro verdadero carácter nos damos cuenta que somos pecadores, que estamos condenados a muerte y sin esperanza, entonces captamos nuestra necesidad de un Salvador. Entonces las buenas nuevas del Evangelio llegan a ser verdaderamente significativas. De este modo, la ley nos encamina, el mandamiento nos encamina hacia Cristo, el único que nos puede ayudar a escapar de nuestra desesperada situación. En este sentido, que Pablo se refiere tanto al mandamiento, a la ley moral como la ley ceremonial, como nuestro ayo, tutor o otras versiones dicen, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, 24. Aun cuando la ley revela nuestro pecado, no por ello puede salvarnos, tal como el agua es el medio de limpiar su rostro. Así también nosotros, después de haber descubierto nuestra necesidad mirándose en el espejo de la ley moral de Dios, nos acercamos a la fuente que constituye un manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Léase Zacarías capítulo 13, verso 1. Y somos purificados en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7, 14. Debemos mirar a Cristo. Y a medida que Cristo nos es revelado a medida de que Cristo nos ha sido revelado sobre la cruz del Calvario moribundo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo nos muestra la actitud de Dios para con todos los que se arrepienten en sus transgresiones. Entonces la esperanza colma nuestra alma y por fe nos aferramos a nuestro Salvador, quien nos extiende, quien nos da el don de vida eterna, de acuerdo a Juan 3:16. Entonces, esa ley no se convierte en un yugo ahí, ni se convierte en una carga para el ser humano. El mandamiento no, absolutamente. Se convierte en la verdadera libertad del cristiano. Cristo dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Cuando transgredimos los mandamientos de Dios, no tenemos libertad, pero la obediencia a los 10 mandamientos nos asegura la verdadera libertad. Vivir dentro de los confines de los mandamientos de Dios significa libertad del pecado. Además, significa ser libre de lo que acompaña el pecado. La continua preocupación, las heridas de la conciencia y una carga creciente de culpabilidad y remordimiento que descarga nuestras fuerzas vitales. Dice el salmista: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. El salmista dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. Santiago se refiere al decálogo llamándolo la ley real, la perfecta ley de la libertad. Santiago 2, 8, Santiago 1, 25. Con el fin de que recibamos esa libertad, Jesús nos invita a llegarnos a Él con nuestra carga de pecado. En su lugar nos ofrece, ¿cómo le explico lo que voy a explicar? Porque yo sé que por ahí lo van a criticar, pero en su lugar nos ofrece su yugo, el cual es fácil, de acuerdo a Mateo 11, versos 29 y 30. Un yugo es un instrumento de servicio. Al dividir la carga hace que sea más fácil de realizar diversas tareas.
Cristo nos ofrece su compañía bajo el yugo mismo de ley. La gran ley de amor revela en el Edén, proclamada en el Sinaí, en el nuevo pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano con la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Cuando compartimos el yugo con Cristo, Él lleva la pesada carga y hace que la obediencia sea de gozo. Él nos capacita para tener éxito en lo que antes era imposible. De este modo, la ley escrita en nuestros corazones se convierte en una delicia y un gozo. Somos libres porque deseamos vivir conforme al mandamiento. Si se presenta la ley sin el pecado, sin el poder salvador de Cristo, no hay libertad de pecado. Pero la gracia salvadora de Dios, la cual no anula la ley, pone en nuestro alcance el poder que nos libra del pecado, porque el don del Espíritu Santo o del Espíritu del Señor es el que nos da la libertad. Y fíjense lo amplio como le estoy explicando la ley para más tarde explicarle el sábado. Porque los que critican los mandamientos de Dios ni tienen el concepto moral para entender este procedimiento. Porque se basan en doctrinas de hombres. Pero los mandamientos dominan el mal y traen bendición a su casa, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Fíjese que el aumento de los crímenes, la violencia, la inmoralidad y la maldad que inunda el mundo se ha originado en el desprecio precisamente de los mandamientos de Dios. Donde quiera que se acepta el mandamiento, restringe el pecado, promueve la conducta correcta y se convierte en un medio de establecer la justicia. Las naciones que han incorporado sus principios en sus leyes han experimentado grandes bendiciones. Por otra parte, el abandono de sus principios causa una decadencia progresiva. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo bendecía a naciones e individuos en propósito a cómo obedecían su ley. La justicia engrandece a la nación, declara la Escritura, y con justicia será firmado el trono, Proverbios 14:34, Proverbios 16:12. Los que rehusaban obedecer los mandamientos de Dios sufrían calamidades, Salmo 89, 31, 32. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecir la morada de los justos, Proverbios 3:33, Levíticos 26, Deuteronomio 28, el mismo principio general continúa siendo válido en nuestros días. Entonces, hay una perplejidad en la ley. Hay una perplejidad en el mandamiento. Por cuando los mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos, es un reflejo del carácter de Dios. Sus principios no son temporales ni sujetos a circunstancias, sino absolutos e inmutables y de validez permanente para la humanidad. A través de los siglos, los cristianos han creído firmemente en la perpetuidad de los mandamientos de la ley de Dios, afirmando con decisión su validez continua. ¿Qué ley se dio en el Sinaí? ¿Qué se habló en el Sinaí? La ley existía mucho antes de que Dios la diera el decálogo al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ya existía. Si no hubiese sido así, no podrían haber existido el pecado antes del Sinaí. Pues el pecado es infracción de la ley, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. El hecho de que Lucifer y sus ángeles pecaron provee evidencia de la presencia de la ley aún antes de la creación. Le hace 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4.
Cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen, implantó en su mente los principios morales de la ley, haciendo que para ellos el acto de cumplir la voluntad de su creador fue algo natural. Su transgresión introdujo el pecado en la familia humana, le hace Romanos 5:12. Más tarde Dios dijo a Abraham que oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes en Génesis 26:5. Moisés por su parte enseñó los estatutos y las leyes de Dios antes del Sinaí en Éxodo 16:18-16. El estudio del libro de Génesis demuestra que los 10 mandamientos eran conocidos mucho antes del Sinaí y mucho antes que naciera el pueblo judío. Dicho libro revela que antes de que Dios diera el decálogo, la gente se daba cuenta de los actos que este prohibía eran malos. Esta comprensión general de los 10 mandamientos o de la ley moral muestran que Dios proveyó a la humanidad con el conocimiento realmente de los 10 mandamientos antes de presentársela a Moisés en el Sinaí. Y eso no se lo explican a la gente, pero le estoy dando los textos bíblicos para que usted entienda. Eso es su decisión. Y yo estoy repitiendo este estudio en vivo en Facebook porque estoy aprovechando que lo estoy grabando en YouTube. Porque yo no me abochorno de la palabra de Dios ni me avergüenzo. Y no tengo que esconder lo que creo. Al contrario, lo defiendo como el Señor defendió su palabra. Durante su largo periodo de esclavitud en Egipto, una nación que no conocía al Dios verdadero, de acuerdo a Éxodo 5:2, los israelitas vivieron en la idolatría y en la corrupción. En consecuencia, perdieron mucho de la comprensión de la santidad, la pureza y los principios morales de Dios. Su condición de esclavo hizo que para ellos fue difícil adorar a Dios. Respondiendo a su clamor desesperado en procura de ayuda, Dios recordó su pacto con Abraham y determinó librar a su pueblo sacándolo del horno de hierro. Deuteronomio 4:20. Por conducirlo a una tierra en donde guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Salmo 105, 43, 45. Después de su liberación los condujo al monte Sinaí y les dio la ley moral para cuál es la norma de su gobierno y las leyes ceremoniales que les enseñaría a reconocer que el camino de la salvación depende del sacrificio expiatorio del Salvador. De este modo, amado hermano, en el Sinaí, Dios promulgó sus mandamientos en forma directa en términos claros y sencillos a causa de la transgresión. Gálatas capítulo 3, verso 19. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, Romanos 7:13, tan solo si logran distinguir con gran claridad la ley moral de Dios, podrían los israelitas volverse conscientes de su transgresión y descubrir su importancia y comprender su necesidad de salvación en un momento que estaban cautivos, estaban esclavos de un sistema corrupto. No sé cómo va a quedar la ley de Dios, sus mandamientos, antes de la venida de Cristo. ¿Cómo va a quedar esa ley? ¿Cómo va a quedar esa ley? La Biblia revela que la ley de Dios es el objeto de ataque de Satanás y que la guerra del diablo contra ella alcanzará su mayor intensidad poco antes de la segunda venida. La profecía indica que Satanás inducirá a la vasta mayoría de los seres humanos a que desobedezcan a Dios. Apocalipsis 12:9. Yo lo he explicado muchas veces. En todos los eventos bíblicos la mayoría se han condenado.
En el diluvio la mayoría se perdieron. En Sodoma y Gomorra la mayoría se perdieron. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la mayoría no lo aceptaron. Obrando a través del poder de la bestia, dirigirá la atención del mundo hacia la bestia en vez de Dios. Apocalipsis 13:3. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, estarán bajo ataque constante. Daniel 7 describe este mismo poder simbolizado con un cuerno pequeño. Este capítulo habla de 4 grandes bestias a las cuales, y desde los tiempos de Cristo, los comentadores bíblicos han identificado como los poderes mundiales de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los 10 cuernos de la cuarta bestia representan las divisiones del Imperio Romano en la época de su caída en el año 476 después de Cristo. La visión de Daniel enfoca el cuerno pequeño, un poder terrible y blasfemo que surgió de entre los 10 cuernos, significando el surgimiento de un poder asombroso de la desintegración del Imperio Romano. Este poder procuraría cambiar los tiempos y la ley, de acuerdo a Daniel 7:25, y habrían de continuar hasta el retorno de Cristo. Por sí mismo, este ataque es evidencia de que la ley continuará teniendo significado en el plan de salvación. La visión termina asegurándole al pueblo de Dios que ese poder no logrará eliminar la ley, porque el juicio destruirá al cuerno pequeño. Daniel 7:11 y Daniel 7 del 26 al 28. Pero van a haber gente, los santos van a defender el mandamiento y van a defender la ley. ¿Quiénes lo van a hacer? Los santos. La obediencia caracteriza a los santos que esperan la segunda venida. El conflicto final se une para exaltar los mandamientos de Dios. La Escritura los describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Y esperan con paciencia el retorno de Cristo. En preparación para la segunda venida, este grupo de creyentes proclama el evangelio, llamado a otros a adorar al Señor como creador. Apocalipsis 14:6 y 7. Los que adoran a Dios en amor le obedecerán. El apóstol Juan declaró: este es el amor de Dios. Como dice el apóstol Juan, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice 1 de Juan 5:3. Ahora, ¿cuáles serán los juicios de Dios y la ley? El juicio de Dios, que consiste en las 7 últimas plagas que caen sobre los desobedientes, se origina en el templo, en el tabernáculo del testimonio, en el cielo. Léase Apocalipsis capítulo 15, verso 5. En Israel se conocía bien la expresión el tabernáculo del testimonio. Designaba el tabernáculo que Moisés había construido, número 1:50, número el 53, número 17:8, número 18:2. Se lo llamaba así porque el tabernáculo contenía el arca del testimonio, Éxodo 26:34, el cual contenía las tablas de los 3 testimonios, Éxodo 31:18. Vemos así que los 10 mandamientos son el testimonio, el testigo ante la humanidad de la voluntad divina, de acuerdo a Éxodo 34, 28 y 29. Pero Apocalipsis 15:5 dice que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La escritura que erigió Moisés eran simplemente una copia del templo celestial de Éxodo 25, 8 al 40. Y Hebreos 8 del 1 al 5. El gran original de los 10 mandamientos está allí guardado. El hecho de que los juicios del tiempo del fin se hayan íntimamente relacionados con la transgresión de la ley de Dios añade evidencia a favor de la perpetualidad de los 10 mandamientos hoy para usted y para mí.
El libro de Apocalipsis también muestra la apertura del templo celestial, lo cual descubre ante la vista el arca del pacto de Apocalipsis 11:19. La expresión arca del pacto designaba el arca del santuario terrenal que contenía las tablas con las palabras del pacto de los 10 mandamientos, de esos 34:27, de Número 10:33, Deuteronomio 9:9. El arca del pacto que se hallaba en el santuario celestial, el arca original que contiene las palabras del pacto eterno, el decálogo original. Es claro entonces que el tiempo de los juicios finales que Dios envía sobre el mundo de Apocalipsis 11:18 está relacionado con la apertura del templo celestial, con su punto focal en el arca que contiene los 10 mandamientos. En verdad, esta escena constituye un cuadro apropiado de la magnificación de los